Muy buenas tardes, muchísimas gracias por visitarnos este miércoles 16 de marzo del año 2022, Cumbres de Fe, a nuestro programa que tenemos todos los miércoles con el título Estudiando la Palabra. Esta es la Palabra de Dios, que es la Biblia. Gracias por el privilegio que nos dan de llegar a vuestras vidas con la instrucción y la prédica de la Palabra de Dios, sabiendo que hará una gran diferencia en vuestro caminar por este mundo. Muchísimas gracias y les bendice esta instrucción. Queremos pedirle de todo corazón que la compartan, por favor. Compártanla con vuestros parientes, vuestros amigos, para que escuchen, para que nuestra hermosa gente hispana escuche la palabra de Dios. Es un año desafiante. Muy desafiante. Tenemos que estar arraigados en la palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Padre, pedimos tu bendición sobre esta instrucción esta noche, porque la hacemos para ti y para tu reino. Bendícela, Señor eterno. Espíritu Santo de Dios, abre nuestros oídos para que podamos oír. Ten misericordia de tu siervo y úngelo para que Él pueda traer buena comida a tu pueblo. Todo eso en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, en cuyo nombre nos reunimos aquí este miércoles en Cumbres de Fe, localizado en la hermosa ciudad de Naples, estado de Florida, sobre el Golfo de México, y decimos amén y amén y amén. Vamos hacia adelante la serie Conociendo al Espíritu. Subtítulo: El huésped desconocido. Hay tanto que hablar, tanto que aprender. Síganos, vuestra vida no será la misma si nos siguen. Este es el tercer miércoles, nos quedan un par de miércoles más. Síganos, va a ser una gran diferencia. Déjenme decirles algo. En la primera carta de Pedro, del apóstol Pedro, primera carta, capítulo 5, versículo 8, hace casi 2000 años, Pedro, por el eterno Espíritu Santo de Dios, nos deja esta advertencia. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Nada ha cambiado. Ese es el propósito del diablo a través de los siglos. Ahora, él sabe una cosa, que el cristiano que está edificado, alimentado con la palabra de Dios, que va a ganar sus batallas en sus encontronazos con él, en su vida, que será triunfador, que crecerá espiritualmente. Él lo sabe. No en vano Jesús, cuando fue tentado por Satanás, y se pasó 40 días y noches en ayuna, y Satanás lo tentó y le dijo: si tú realmente eres el Hijo de Dios, dirías a estas piedras que se hagan pan, y lo harían. Y Jesús le dijo: también está escrito que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Jesús estaba citando las sagradas escrituras hebreas. El cristiano que no se alimente con la palabra de Dios es un inválido en este mundo. Tú, si eres un cristiano, tú tienes un adversario. Y Dios mío, si no eres cristiano, tu Dios y tu rey es Satanás. I'm sorry. Deberías convertirte, deberías pedir perdón por tus pecados, deberías confesar a Jesús como tu Señor, creer que es el Hijo de Dios que vino aquí y murió en esa cruz cargando con tus pecados, que descendió a los infiernos y que el Padre lo resucitó al tercer día para nuestra justificación. Él es la puerta a la casa del Padre. Nosotros somos justos por Cristo Jesús. Son cosas serias, hermanos. Son cosas serias. E interesantemente, el diablo se te va a acercar y te va a decir: tú realmente no quieres perder el tiempo de escuchar a este señor hablando de la Biblia. Eso es tiempo perdido, eso no lleva a ninguna cosa. Nada más alejado que la verdad. Tú tienes que escuchar la palabra de Dios. Es mandatorio, Él lo va a decir.
y te va a dar 99 razones por las cuales tú no vas a llegar a un lugar como este para escuchar la palabra. No lo hagas. Te costará mucho, mucho, mucho. Conociendo al Espíritu, el huésped desconocido, vamos hacia adelante. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos hacia adelante. El nombre del Espíritu de Dios en la Biblia. El nombre del Espíritu de Dios en la Biblia. Aleluya. Berta, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Are you listening? I don't know. You're writing. I don't know what. El nombre del Espíritu de Dios en la Biblia. Lo conocemos con el nombre de Espíritu Santo. ¿Por qué Espíritu Santo? Porque Dios es santo. Por eso lo llamamos Espíritu Santo. Dios es santo. Lo reconocemos con ese nombre. También lo reconocemos con el nombre de Espíritu de Dios. Muy importante, Espíritu de Dios. El miércoles pasado nos enteramos que hay muchos espíritus en el mundo, que es solamente un Espíritu de Dios. Hay que tener mucho cuidado. Espíritu de Dios. Otro nombre es simplemente decir Espíritu. Si la E en Espíritu es mayúscula en tu Biblia, se está refiriendo al Espíritu de Dios. Si la E es minúscula, se refiere al espíritu humano. Es muy importante que tú entiendas eso, si no, no vas a entender pasajes de la Biblia. A veces los traductores de la Biblia, lo tradujeron mal. Y vemos esa palabra espíritu con una E mayúscula y en realidad debería ser el espíritu humano. Así que ten cuidado, pero cuando ves espíritu en la Biblia con una E mayúscula, es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu que procede del Dios más altísimo. El Espíritu que procede del Dios más altísimo. Como tal, el Espíritu es divino. Es divino. Y como tal es eterno. Dios es eterno, su Espíritu es eterno. Y es divino. Seamos sabios al mismo tiempo, hermanos. Y reconozcamos que el verdadero y por siempre viviente Dios, al que nosotros adoramos, es triuno en su composición. Triuno. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Es un misterio, sí, pero podemos saber un poquito más acerca de ese misterio. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo es triuno. Al mismo tiempo que no entendemos el detalle, sí entendemos un poco cómo funciona eso. Aleluya. Aleluya. Y eso nos va a bendecir mucho en nuestro conocimiento. Aleluya. 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 Reconocer la existencia del Espíritu de Dios. Escúchame con atención. Es tan importante como reconocer la existencia del Padre y del Hijo. Es tan importante, no es menos importante. Reconocer la existencia del Espíritu de Dios, tener una relación con el Espíritu de Dios, saber quién es Él, qué es lo que Él hace. Porque tenemos un Dios de orden. Todo lo que Dios hace es con orden, no es nosotros somos así, no Dios. Tenemos que saber de Él. Aleluya. Nuestro conocimiento de este Espíritu Santo es mandatorio para el cristiano. Es mandatorio. Aleluya. Y estas verdades de saber más del Espíritu no le pertenecen solamente a las autoridades clericales, a los predicadores, a vaya a saber quién, sino le pertenece a la iglesia de Cristo Jesús. Tú deberías saber más acerca del Espíritu de Dios. Eso el predicador tiene que saber eso, yo no me meto en eso. No, hermano. Es como decirle a alguien, no, el doctor es el que sabe de las enfermedades. Yo no me voy a ocupar de la enfermedad. Si tú no te ocupas de protegerte de la enfermedad, tú puedes terminar enfermo.
es para la iglesia, recuérdenlo, por favor, no es solamente para ciertas personas. Comencemos entonces diciendo, y eso es muy importante, que el Espíritu de Dios es una persona. Tenemos a veces esa idea que es una nube, que es alguna neblina, que es esto, que es lo otro. El Espíritu de Dios es una persona. Es tan persona como el Padre y es tan persona como el Hijo. ¿Eres tú una persona? Por supuesto que eres una persona. El Espíritu Santo es una persona, pero es una persona divina, no es material. Nosotros somos carne. Esto soy yo, mi espíritu está aquí adentro. Yo no puedo estar en dos lugares al mismo tiempo. El Espíritu está en todos los lugares. No tiene límite, pero es una persona. No es una cosa, no es una cosa. Es alguien y no algo. Y es divino, es una persona divina. Tenemos que saber eso. Dios Padre está sentado en su trono en el tercer cielo desde toda una eternidad. El que dijo, yo soy el que soy. Cuando Jesús ascendió al cielo después de haber redimido a la raza humana del poder de Satanás, dice la palabra de Dios que se sentó de la mano derecha del más altísimo Dios. Es nuestro sumo sacerdote delante de Dios. Eso no es una verdad denominacional. Eso es la palabra de Dios. Pues si Él está allí, ¿quién está aquí? La persona del Espíritu de Dios. ¿Ves? Tienes que saber quién es Él. Absolutamente. Juan 15:26, Juan 15:26. Algunas escrituras para que te des cuenta de eso. Juan 15:26. Palabras de Jesús. Pero cuando venga el Consolador, ¿ves? Parakletos en griego, el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre. El Espíritu viene del Padre, pero Jesús lo manda. Jesús en cierta forma es el intermediario. El Espíritu de verdad, fíjate, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, el que Él dará testimonio acerca de mí. Es una persona. Muy importante que tú entiendas eso. Inclúyelo en tu vida, reconócelo, salúdalo a la mañana, pídele que te acompañe durante el día, que te guíe en las cosas que tú estás haciendo, que te advierta de los peligros que tú vas a enfrentarte ese día. Él lo va a hacer. Si tú eres un cristiano, Él está dentro de ti para ayudarte. Él sabe cosas que tu mente nunca entenderá. Nunca entenderá. Muy, muy importante. Juan 16:7, rápido. Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad, dice Jesús, que conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador, el Espíritu, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Estamos claros, Espíritu de Dios es una persona. No es algo, es alguien. Aleluya. Aleluya. Ahora vamos a repasar brevemente, rápidamente, algunas de las cualidades del Espíritu. Porque uno podría decir, ¿cuál es su propósito? ¿Cuál es el propósito del Espíritu de Dios en mi vida? ¿Cuál es el propósito? Pues vamos a ver. Número 1, Él conoce los secretos del Dios más altísimo. Si tú quieres conocer al Dios más altísimo, a tu Padre Celestial, el que te lo revela es su Espíritu. Tú no puedes conocer a Dios a través de institutos bíblicos o universidades o vaya a saber qué. Es el Espíritu que te lo revela y lo ha hecho desde un comienzo. Primera de Corintios 2. Aleluya, del 10 al 13. Este es un estudio bíblico, vamos a la palabra. Primera de Corintios 2,
10 al 13. Pero Dios, hablando de las verdades, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Mira qué bien. Y ves, el Espíritu en este momento está escrito con una E mayúscula, está hablando del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu todo lo escudriña. Aleluya. Aún la profundidad de Dios, el Espíritu escudriña la profundidad de Dios. Piensa, ¿tú sabes lo infinito que es Dios? Y es el Espíritu que escudriña. Y dice, ¿usted entiende eso? No, pero eso es lo que dice la palabra, yo lo creo. Y de eso el Espíritu Santo te lo dice a ti para que tú aprendas algo. Aleluya. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre, que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Ves? Oh, yo quiero saber más de Dios. Tú tienes que saber más del Espíritu. Y tú tienes que tener una relación con el Espíritu. Si no, no vas a saber más de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Ves? Hay otro espíritu. Es el espíritu del mundo. El apóstol Juan dice, es el espíritu del anticristo. Es el espíritu del anticristo, que ya está obrando aquí. El espíritu del mundo. Sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Ves? Recibimos el Espíritu para saber lo que Dios nos ha concedido. Es Él el que lo revela. Yo he terminado instituto, yo he aprendido 1.000.000 de cosas, yo he dado clases, yo he dado cátedras. Mi amigo que me estás viendo, tú ves el producto de alguien que caminó con Cristo Jesús más de 30 años. En 30 años, si tu corazón está bien, tú aprendes cosas. No 30 días, 30 años. Y sin embargo yo sé que fue el Espíritu hasta el día de hoy. Cuando yo abro este libro, de pronto el Espíritu me revela cosas. Así que Él nos fue dado para revelar los secretos de Dios. Él es también la fuente del poder de Dios. Jesús no se va a aparecer de nuevo. Es otra fantasía que tenemos. Oh Señor, tú ven y haz algo. Él no viene y hace nada. La próxima vez que Jesús se va a acercar al planeta Tierra es para arrebatar a su iglesia. Y en ese momento ni va a tocar la tierra, va a estar en la atmósfera y nosotros vamos a ir hacia Él y vamos a regresar al cielo. No, Jesús no va a venir aquí. Dios Padre no va a venir aquí. ¿Quién es el poder de Dios? Es el Espíritu de Dios. Él es el poder. Jesús lo llama en uno de los evangelios el dedo de Dios. El poder está en el Espíritu. Y es interesante ver Génesis 1, del 1 al 2. Ese es el comienzo. En la creación del mundo. Génesis, primer capítulo de los comienzos. Génesis, capítulo 1, versículo 1 y 2. Quiero que veas el poder del Espíritu de Dios. Oh, no podemos entender eso. Nos perdemos con cosas tontas, humanas, tecnologías humanas, inventos humanos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Mira tú, y pásalo por la pantalla de tu mente. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es el poder de Dios. Es a través de ese Espíritu que Dios creó las cosas aquí. Es maravilloso, absolutamente maravilloso. Es todopoderoso, es todopoderoso.
En hebreo, el Antiguo Testamento es en hebreo. Ruach Kodesh, Espíritu Santo. El Nuevo Testamento está escrito en griego. ¿Sabías tú que la palabra que se traduce como espíritu significa también aire? ¿Sabías tú eso? Aire. Por eso es importante que el que traduce y estudia la Biblia entiende de qué está hablando el profeta. Se traduce aire. La palabra de espíritu en el Nuevo Testamento es neuma, griego, neuma. ¿Por qué te suena eso pop, ¿por qué te suena como neumático? Neumático. Why? Porque el neumático está lleno de aire. Neumático. Oh, yo creía que era espíritu. No, es la misma palabra, espíritu o aire. Aire. ¿Será por eso que Jesús le dice a Nicodemo, el espíritu es como un viento que viene, que no sabe de dónde viene ni a dónde va? Así es el que nace del Espíritu de Dios. ¿Ves? Neuma. La segunda palabra, santo, es agolis. Agolis, griego, agolis. Neuma agolis, griego, Espíritu Santo. Obviamente no es algo que sea importante, pero quiero que lo sepas. El Espíritu de Dios. Mateo 12, 23. Mateo 12, 23. Oh, tenemos que saber estas cosas. Aleluya. Mateo 12, 28. Y vamos a profundizar un poquito más. Jesús echaba demonios de las personas. Y uno dice, sí, Jesús era el Hijo de Dios. Jesús dejó su divinidad cuando nació del vientre de una virgen. Jesús dejó su divinidad. Él fue ungido por el Espíritu Santo de Dios cuando Juan el Bautista lo bautizó en agua en el río Jordán. 12:28. Y los fariseos, para no perder la costumbre, dicen, no, este echa demonios, pero lo hace por el príncipe de las tinieblas. Y nos vamos a meter más adentro. ¿Sabías tú que el pecado contra el Espíritu de Dios no tiene perdón? Get a load of that. No importa lo que te dice tu cura, tu pastor o vaya a saber quién. Jesús dice que el pecado contra el Espíritu de Dios no tiene perdón, ni en esta vida, ni en el mundo por venir. Deberíamos tomarlo seriamente, porque ellos acusan a Jesús que hacía esas obras por el poder de Satanás. Acusar a alguien que hace algo sobrenatural por el poder de las tinieblas, mientras esta persona lo hace por el Espíritu de Dios, es increíblemente peligroso. Cruzas la línea. No hay perdón. Oh, ¿cómo que no? Dios perdona todo. ¿No de acuerdo a lo que dijo Jesús? 28, mira tú. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente allegados a vosotros el reino de Dios. ¿Ves? Jesús reconoce que el poder que él tenía de echar demonios de un ser humano era por el Espíritu de Dios. Why? Porque el Espíritu de Dios es el poder de Dios. ¿Están conmigo? Aleluya. Oh, saber eso. Aleluya. Y vuelvo a decir, es el único pecado del hombre que nunca será perdonado. 12, 31, 32, ya que estamos allí. Eso a mí me hace pararme los pelos de punta. Y el diablo se ha aprovechado muchas veces y ha traído condenación a los cristianos. Yo lo he visto y he oído
No, yo cometí el pecado imperdonable, yo no tengo salvación. Y Satanás se te va a acercar y decir, no, tú has cometido el pecado imperdonable. No será perdón, no tiene sentido. Tú ya está garantizado que vas a ir al infierno. A ver lo que dice Jesús de eso. Hay un pecado imperdonable. Ten cuidado con el Espíritu Santo. Ya pasó el tiempo. Ten cuidado con el Espíritu Santo, por Dios, ten cuidado. Es mejor decir no entiendo a que abras la boca y juzgues mal. Yo me acuerdo 1986 en Houston, Texas. Yo empecé a oír de estas cosas y no las entendía. Yo tuve 12 años de educación religiosa en Buenos Aires, Argentina. Yo nunca oí de estas cosas, nunca. Y la gracia de Dios me tocó, porque yo oí cosas de las cuales yo nunca oí. Y qué fácil hubiera sido para mí decir, oh, eso no es así, eso no es de Dios, eso vaya a saber de qué es. Pero dije, no entiendo, pero yo sé que un día lo voy a entender. ¿Ves? Esa era mi actitud. Y esa debería ser tu actitud. Si tú a veces escuchas algo y dices, no sé, no lo juzgues, no lo condenes, es muy peligroso. Más vale que digas, Espíritu Santo, ayúdame para que lo entienda un día. Él te lo va a explicar, créemelo, créemelo. 12:31, mira tú. Por tanto os digo, eso es Jesús, el Hijo de Dios, el cual dijo, las palabras que yo os hablo no son mías, son las que el Padre puso dentro de mí. ¿Qué Padre? Dios más altísimo, creador de todas las cosas. Es el que va a juzgar a la humanidad. Hay tanta gente caminando que no cree, no les importa y una cosa y otra. Tienen la vista de túnel. No, yo lo que necesito es esto, es esto. Hay un Dios que te va a juzgar un día, por toda una eternidad. A los más poderosos y a los más pequeños, Dios te va a juzgar. Prepárate. Prepárate. Por tanto os digo, dice Jesús, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Y cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este mundo, ni en el mundo por venir. Te estoy leyendo las palabras de Jesús. Quiero animarte que tomes la persona del Espíritu Santo muy en serio, que le pidas que se revele a tu vida. Él lo va a hacer. Él lee los corazones. No lo ignores y por Dios, hermano, no te rías de Él. Y no te rías de sus obras. A veces el Espíritu se manifiesta y sana a la gente. Y hay gente en las iglesias que se ríen de esas cosas. Dice, quién sabe. Don't do that. Please. Si tú blasfemas contra el Espíritu Santo, yo no sé. Ten cuidado con eso. Ten muchísimo cuidado con eso. Mejor di, no entiendo. Ayúdame a entenderlo. No te burles de eso. Por Dios, no te burles de eso. Es muy peligroso. Aleluya. Aleluya. Espíritu divino y eterno. Espíritu divino y eterno. Aleluya. Cuando llegamos al libro de Apocalipsis capítulo 4, y vemos en el capítulo 4 el trono del más altísimo Dios. Juan ve 7 lámparas encendidas delante del trono. Y entiende que son los 7 espíritus de Dios. No es que hay 7 espíritus, sino representan las 7 cualidades que tiene el Espíritu de Dios. ¿Están conmigo? Porque es difícil entender estas cosas. Es muy difícil. ¿Quién puede entender eso?
Oh, mi querido Simón Pedro, escribiendo en una de sus cartas, porque yo creo que ningún ser humano recibió más revelación divina que Pablo. Pablo recibió una revelación tan grande que cuando uno lee las epístolas del apóstol Pablo, se queda boquiabierto, dice, ¿de dónde sacó él eso? Pues del Espíritu de Dios. Y Simón Pedro dice, nuestro amado hermano Pablo, que ha escrito cosas a veces difíciles de entender. Eso es Pedro hablando, no Juan Pérez. Y entonces Juan ve eso. Si Dios es eterno, su Espíritu es eterno, va uno con el otro, es eterno. Nunca fue, nunca será. Y pensar que cuando tú le dijiste sí a Cristo Jesús, entró a vivir dentro de tu espíritu. ¿Quién puede entender eso? ¿Sabes que Él vive dentro de ti? El que estuvo sobre la faz de la tierra, el que siempre existió, está dentro de ti. ¿Lo tomas en cuenta o lo ignoras? El mundo no lo conoce. Jesús dice, vendrá el Espíritu de verdad, a quien el mundo no conoce, porque ni lo ve, ni sabe quién es. Pero vosotros lo conocéis, por supuesto, la persona de Jesús. Y cuando venga, no únicamente estará con ustedes, estará dentro de ustedes. Juan 14, 16, 17. Él está dentro para ayudarte. No para ganarte la lotería, sino para ayudarte. Para hacerte fuerte en las batallas. Cuando el maligno venga a destruir tu vida. Es el Espíritu de Dios que dice, eso es exactamente lo que tú tienes que hacer. No me preguntes por qué, hazlo y serás victorioso. Y lo serás. Aleluya. Así que vamos hacia adelante. ¿Les parece bien? Muchísimas gracias por escucharnos. El Espíritu Eterno de Dios es un huésped desconocido. Por eso tenemos que saber esto. Especialmente en estos días, donde hay tantos profetas falsos, donde hay tantas teologías humanas, donde hay tanta ignorancia. El otro día vi un diploma que se da a una persona en lo que llaman el sacramento de confirmación, un pedazo de papel, y lo leí, digo, Dios mío, ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? Oh, yo tengo el papel. No, no es el papel, es el Espíritu Santo que tú necesitas, Señor. ¿Qué nos está pasando? Wow, qué horror. Padre, gracias por esta palabra, gracias por el privilegio que nos das de predicar tu palabra. Oh eterno Espíritu de Dios, abre nuestros oídos, ten misericordia de nosotros, perdónanos cuando te hemos ofendido. No quisimos hacerlo, perdónanos, Señor. Ayúdanos a crecer espiritualmente. Revélanos el propósito de nuestras vidas. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué? ¿Para ganar un paycheck? ¿Tener un coche? ¿Eso es el propósito de la vida? Pues debería haber algo más. Las aves no juntan y Dios las alimenta. Mejor ser una ave que un ser humano. No pagan impuestos ni vivienda. No, nosotros somos seres espirituales. Nosotros somos la causa de que Cristo murió en la cruz. Tan grande fue el amor de Dios que su Hijo tuvo que encarnarse y morir y cargar con nuestros pecados. Por eso el escritor de Hebreos dice, el que ignora, el que rechaza tan grande salvación, ¿qué pasará con él? Y él me dice, yo no quiero saber esa cosa, eso no es importante. Si tú rechazas la cruz de Cristo, you are lost.
Tú estás perdido. No hay otro camino. Gracias, Señor. En esta tarde, en este miércoles de cumbres de fe en el amor de Cristo, en el amor de Cristo, decimos amén y amén.